Hola gente, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy NPlay, espero que lo disfruten. Los invito a suscribirse y activar la campanita para nuevos videos y no lo olviden. Tomen agüita. Nuevo video, nuevo me gusta tuyo acá abajo. Hoy vamos a hablar de los títulos de los que podremos disfrutar este fin de semana. Como saben, los viernes o sábados en este canal publico los juegos gratis para que jueguen este fin de semana o los fines de semana en sí. Algunos son para siempre, otros solo el fin de semana, algunos con suscripción. Pero si te interesa y no sabes qué jugar este fin de, quédate en este video que te cuento los juegos épicos que tenemos para este fin de semana. Bien, para comenzar, sabemos que todos necesitamos una buena dosis de videojuegos al menos un día a la semana, y si no, no sé qué haces acá, andate de este canal. Pero la realidad es que por trabajo o complicaciones de estudio a veces no es posible dedicarle ese día o esos días de juego durante la semana. Por eso son muchos los que pueden jugar solo el fin de semana, así que por eso decidí abrir esta serie en este canal. Así que nada, no importa, comencemos con los juegos, no importa de qué plataforma seas, dónde juegues, te voy a decir qué juegos podés disfrutar, seas de PC, Play o Xbox. Antes de seguir vamos a saludar a dos suscriptores que comentaron en el video anterior y me gustaron mucho sus comentarios. Vamos a saludar a Brian Manzanita y a Pedro Purskaski. Muchas gracias por comentar el video anterior. Así que nada, vamos a seguir con este tremendo video de juegos gratis de fin de semana. Ahora sí, perdón por la demora, pero empecemos con los títulos. El primer título es el ya conocido Knockout City, que abre las puertas a una nueva temporada, la temporada 2, como saben, o quizá no, EA, la desarrolladora de este juego de Balón Prisionero, donde podemos jugar de forma gratuita no solo este fin de semana, sino que cuando queramos, nos permite jugar el juego de forma gratuita hasta el nivel 25. Este juego está en la lista de hoy de títulos gratis, a pesar de que ya está desde hace tiempo, ya que lanza una nueva temporada y me parecía necesario avisarlo, ya que es un juego gratis y quizás les interese. Además, este título está disponible para todas las plataformas, PC, Play y Xbox. Cuando digo Play y Xbox me refiero a todos: Play 4, Play 5, Xbox Series X, S. Otro título, siguiendo la lógica de que esté gratis para todos y para todas las plataformas, es el Call of Duty Cold War multijugador y modo zombies, para que disfrutemos con nuevos mapas en cada caso. Como dije, es para todas las plataformas y no solo pueden jugarlo durante este fin de semana, sino que tienen tiempo hasta el día 29 de julio para jugar con sus amigos sin necesidad de tener PlayStation Plus, pero en Xbox sí les estaba pidiendo Live Gold, a pesar de que tenía entendido que habían dicho que no se iba a necesitar. Además, si son jugadores de Warzone, los personajes y armas desbloqueables por jugar Cold War les quedarán en su Battle Royale para siempre. Hablando ahora solo de Play 4, voy a hablar del título que no es un juego gratis en sí, sino que si tienen el juego pueden acceder a una función que siempre fue de pago. Sí, estoy hablando del GTA V en PlayStation 4. No está gratis el juego, sino que ustedes, si tienen ya comprado el juego, sea digital o físico, pueden acceder al modo online completamente gratis. Esto sucedió desde la actualización de los Santos Tuners, donde metieron banda de cosas en el modo y liberaron el online sin necesidad de tener PlayStation Plus. Pero esto no es para siempre, gente, ya que anunciaron que el día 2 de agosto esta oportunidad de disfrutar gratis el online terminaría para quienes no tienen PlayStation Plus. Y en el caso de que vos tengas PlayStation Plus, no te olvides de reclamar ahora mismo el $1.000.000 gratis en GTA Online. Otra cuestión de este título, y para cerrar con esto, es el jugar con amigos, ya que muchos les pedía PlayStation Plus para invitar. Hay algunas opciones que a algunos les funcionan, a otros no. Pueden buscar sesión hasta quedar juntos, pero es posible que los expulse de la sesión y cosas así que vayan probando. O ponen la opción en el menú de GTA buscar sesión de amigo, o algo así se llamaba, buscar una sesión en la que esté un amigo. O la otra opción que me dijeron en los comentarios es buscar una sesión pública, ya que me dijeron que era posible que estuvieran en una sesión privada y por eso les pedía PlayStation Plus y no podían invitar. Esto último no lo comprobé yo, así que nada, fíjense ustedes. Pasando a otro juego también para Play 4 y Play 5, tenemos el Hitman 3 Starter Pack, que te permite disfrutar una parte del juego del calvo sexy de Hitman 3, donde podrás jugar determinado capítulo, en determinada ubicación, enfrentando mapas donde tendrás que eliminar objetivos a sangre fría y en sigilo, intentando no ser descubierto y haciéndote pasar ya sea por un mayordomo o por un perro del presidente. Pasando ahora a algunos títulos de PC, tenemos mediante la plataforma de Steam gratuito durante este fin de semana el Battlefield 1, que también se encuentra disponible en Xbox mediante el Xbox Live Gold. Battlefield 1 es un juego de disparos y acción bélica en primera persona. El juego es ambientado en el periodo de la Primera Guerra Mundial y está inspirado en eventos históricos. Los jugadores pueden usar armas de la Primera Guerra Mundial, incluyendo fusiles de cerrojo, fusiles automáticos y semiautomáticos, artillería, lanzallamas y gas mostaza contra los enemigos. El multijugador del juego está planeado para soportar hasta 64 jugadores y los mapas están basados en lugares alrededor del mundo, incluyendo Arabia, el Frente Occidental y los Alpes. Por otro lado, en PC, siguiendo en Steam,
tenemos también acceso al título de Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que dice: ya están aquí los Juegos Olímpicos, tu ocasión para hacerte con la gloria. Tanto si eres de los que juegan con sus amigos y en familia, como si eres de los que van por el oro en la clasificación mundial. Todo el mundo puede disfrutar de este juego en grupo. Elige entre 18 pruebas deportivas, desde tenis y fútbol hasta los 100 metros lisos, el baloncesto y el boxeo. Siempre hay un récord que batir y una puntuación que alcanzar. Ir a por el oro nunca ha sido tan divertido. Así que nada, pueden disfrutar de este título durante este fin de semana gratuito en PC y en Steam. Seguimos con PC, pero ahora nos vamos a títulos que quedarían para siempre en nuestra biblioteca si los reclaman antes del jueves 29 de julio. Estamos hablando de Epic Games Store, donde tenemos dos títulos: el Defense Grid The Awakening, que es un juego de defensa de torres definitivo. Para detener la invasión de la horda enemiga deberás construir torres defensivas alrededor de tu base de manera estratégica. Y el otro título que ya lo trajimos al canal ayer, donde jugamos también un gameplay cortito: la impiedosa guerra de trincheras te sumerge a ti y a tu escuadrón en intensas batallas de ataque y defensa. Verdum es el primer juego multijugador de disparos en primera persona con una ambientación auténtica de la Primera Guerra Mundial, que ofrece una experiencia de campo de batalla única. Pasemos ahora a las dos suscripciones que son el Xbox Live Gold y Game Pass. Aquí tenemos una chorrada de juegos para disfrutar. Les voy a estar nombrando y mostrando la lista en pantalla. Tenemos Cobra Kai, The Karate Kid Saga Continuous, Battlefield 5, Chris Tales, Atomic Crops, Rashi and Ancient Epic, Last Stop, Banjo-Koozie, Nuts y Bolts, Bugs Fables, The Everlasting Sapling, Gang Beats, Immortal Realms, Vampire Wars, Limbo, Dragon Quest Builder 2, Trópico 6, UFC 4, Blood Rots, Farming Simulator 19 y The Medium. Y por otro lado, para PlayStation Plus, ya sea Play 4 o Play 5, tenemos a Plague Tale Innocence, este sí es para Play 5, Call of Duty Black Ops 4 tenemos para Play 4 y 5, Battlegrounds Play 4 y The Five Covens para Play 4. Así que nada, gente, este fue el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, dejen su me gusta, que me ayudan muchísimo, es un clic acá abajo y me ayudan una banda. Comenten lo que ustedes quieran, que pueden salir en próximos videos. Compartan con sus amigos, así llegamos a los 10.000 suscriptores y me ayudan muchísimo. Los invito a ver estos dos videos que aparecen acá arriba y nada más, gente. Hasta la próxima, chao.